ICF, es la principal organización a nivel mundial que diríamos vela por la calidad del coaching, su ética y su profesionalidad, y esto lo hace utilizando unos criterios mínimos que tienen que ver con la certificación de los coaches y la acreditación de los programas formativos. Todos los que estamos impartiendo ahora esta semana a nivel internacional somos escuelas acreditadas en formación en coaching con los programas ACTP o ACSH o ACSTH o créditos de formación continua, o bien somos también, como es mi caso, ¿no? En este caso MCC, un coach certificado por la ICF. Bien, a veces os hacéis un lío aquí, en cualquier caso si vais a la web de la ICF veréis enseguida que es un coach certificado, qué requisitos necesita, qué diferencia hay con la formación, si hago la formación ya me acreditan a mí, no, hay un proceso además, una cosa es la formación certificada o acreditada y otra cosa es ser un coach certificado. Bien, ahí encontráis toda la información sin problema. Muy bien. La definición de coaching de la ICF de base es: el coaching es un proceso de acompañamiento, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ver con proceso reflexivo, creativo. Aquí hay, ¿no? Seguramente incluido algo que tiene que ver con el cuestionamiento. Recordemos que el coaching, si algo le caracteriza, es que es mayéutica, por lo tanto es ese inspirar y maximizar el potencial. Entonces aquí, ¿qué es el potencial? ¿Qué es este cuestionamiento? ¿Qué es la mayéutica? Veremos algo más también en la conferencia de pasado mañana de filosofía que vamos a hacer aquí. Pero bueno, en cualquier caso, quedaos con esto para entender un poco por dónde vamos a ir y qué estamos entendiendo aquí desde nuestra mirada. Para los que no nos conocéis, nuestra mirada tiene que ver con el coaching esencial, con este potencial de profundidad, de lo que uno puede llegar a ser y no está siendo. La idea es que os podáis llevar el máximo posible de este pequeño espacio de una horita que tenemos. Yo soy consciente de que voy a soltar ideas fuertes que necesitan de un rato y de una explicación para poder ser bien entendidas, no son cuestiones semánticas, pero tenemos lo que tenemos. Entonces también deciros, para los que os quedéis con más ganas, que en la web, que la veréis por todas partes, ¿no? De Essential Institute, hay información. Si vais a recursos, hay vídeos, artículos, podcasts, etcétera, 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 que os pueden ayudar a complementar todo lo que estamos diciendo aquí, además de todos los recursos que tenéis en el mundo mundial, ¿no? O sea, además el enneagrama es un tema súper de moda, casi tanto como el coaching, con lo cual hay mucha información. También es verdad, ¿no? Como pasa siempre, que más de moda está, más auge tiene, pues más de todo hay, lo malo y lo bueno, y hay que saber discernir bien, ¿no? Una cosa de otra. Bien, para que podáis ir viendo desde dónde hablo, básicamente sí, soy Master Coach por la ICF, la primera Master Coach española, Mentor Coach, psicóloga de formación de base, filósofa también, y profesora certificada, acreditada en Enneagrama por la Asociación Internacional de Enneagrama. Llevo muchos años dedicada a todo esto, ya veis, y diríamos que el foco siempre ha estado puesto en cómo realmente hacer o facilitar, ¿no? Cambios sostenibles y profundos, pero de verdad, no los que se cuentan por ahí que dices, bueno, si me estás hablando de conductas, ¿no? Sino con este nivel, ¿no? De profundidad donde está el ser. Hay 3 grandes heridas, las veremos más mañana, pero que tienen que ver con esto: autoafirmación, sensación de que yo no tengo suficientemente poder, el hueco está ahí en mi ser; autoconfianza, no tengo recursos suficientes para, no me veo, ¿no?, para hacerle frente a una vida difícil; y autoestima, no me veo con dignidad de ser. A partir de ahí se levantan distintos egos.
A ver, Eva, dices el que tú te refieres que acompaña a la herida. Ah, vale. Por lo tanto, no sé si es tú le llamas miedo circunstancial. Bueno, sería el miedo básico, ¿sí? Que está siempre, 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 convive con nosotros hasta que no lo trabajamos. O sea, es precisamente de todo menos circunstancial o contingente. Forma parte de nuestra, no de nuestra esencia, afortunadamente, sino de todo el montaje que nos hacemos a partir de ahí. Vale, perfecto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué surgen? Pues distintas estrategias de ego para poder tapar, ponerle la tirita a la herida. Y claro, cuando nos llega el coachee con estas demandas, ¿no? Cada uno tiene sus demandas, sus miedos, sus necesidades, sus deseos, sus motivos, sus motivaciones, sus valores. Ya hemos dicho muchas veces que creencias y valores siguen en el mundo de los egos. Claro, si yo me lo creo como coach, tengo que pensar muy bien qué hago. Porque si lo que estoy es alimentando el ego, voy en dirección contraria a lo que es realmente el desarrollo del potencial. ¿Se entiende esta idea? Porque esta idea es clave. David, me cuesta entender algo. Cris, teóricamente no son contrarios coaching y enneagrama. El primero proactivo y el segundo más bien reactivo. No te entiendo. ¿Cómo que son contrarios coaching y enneagrama? Enneagrama es un modelo del ser. Es un símbolo del ser, perdón. Es un modelo de egos, es un mapa, es un plano de una realidad, en este caso, más allá del ser, o concretando, ¿no? A nosotros lo que más nos puede interesar, en principio, porque en realidad nos debería interesar todo, ¿no? Sería la mirada que nos facilita, ¿no? La parte psicológica, el enneagrama psicológico que se llama. Como herramienta nuestra de lectura, de hipótesis, de exploración, de bla, 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 pero que sea contrario al coaching, ¿en qué sentido? Ah, el enneagrama habla de las heridas del pasado y el coaching va hacia adelante. Bueno, esto me parece una de estas confusiones gordas, fundamentales, que se debería desmontar ya, pero ya, ahí voy, ¿sí? Entonces, cuando a veces se habla de distinciones tipo el coaching no es psicología y no va al pasado. Nosotros, podéis estar de acuerdo conmigo o no, lo que decimos es lo siguiente. Y nosotros, cuando digo nosotros, digo esta mirada, ¿no? Desde la esencialidad. No es que no sea psicología. Ojalá todos los coaches tuvieran bases sólidas de psicología. Es una de las fuentes de las que bebe y debería beber con total solidez. Además de la filosofía y además de otras fuentes. Y ahí, quien quiera entrar un poco en ello, tenéis el libro maravilloso de Vicky Brook sobre los secretos, ¿cómo es? El secreto, la historia secreta del coaching, que ya está traducido al castellano. Por lo tanto, el coach debe, vamos, esa es mi opinión y la comparto con otros coaches, ¿no? MCC, etc., debe tener conocimientos profundos de psicología, entre otras disciplinas. Esta una. ¿De qué no es, no? ¿De qué nos podríamos distinguir? Pues igual que nos distinguimos de la consultoría, sobre todo en las organizaciones, que a veces esto no queda nada claro, lo explicábamos ayer, también nos podemos distinguir de la psicología clínica como intervención terapéutica. Es decir, no se nos pide, no trabajamos, la herramienta no es quizás adecuada para trabajar con psicopatologías como la esquizofrenia, como el autismo. Esa es la distinción importante, ¿sí? Por lo demás somos, como decíamos, neuróticos. Me parece que ya en la neurosis no está ni considerada trastorno. En el DMS-5 no sé por cuál DMS van en psicología clínica. Vale. Otra distinción importante es el tiempo. Nosotros decimos que no hay ni pasado ni futuro, hay solo presente. La herida no está en el pasado, la historia del coaching no está en el pasado, le ha constituido y está en el presente. Y si le está haciendo síntoma, si tiene problemas, si le pasan cosas, si va a coaching, es porque aquí y ahora en el presente está funcionando. Y es aquí a donde vamos. ¿Se ve la idea? Espero que sí. Muy bien.
Seguimos entonces. ¡Wow! Nos quedan 5 minutos. Por lo tanto, voy a cosas... Dicho esto, esto ya lo hemos comentado, esto lo hemos comentado, esto lo hemos comentado. Por ejemplo, el proceso en eneagrama tiene un cierto orden que tiene que ver al final con la integración de los 3 centros. Las 3 heridas son 3 centros: el centro mental, herida de vida, autoconfianza; centro emocional, herida de amor, herida de autoestima; centro visceral, tendría que ver con el cerebelo, con la parte más corporal, y por lo tanto tiene que ver con el hacer, etcétera, etcétera; herida de muerte, ¿no? De vulnerabilidad, sensación de vulnerabilidad que uno no sostiene; herida de autoafirmación. Los 3 centros los vemos también reflejados en la inteligencia emocional, ¿no? Y en otros modelos, en la cábala, etcétera, etcétera. Al final pasa por que estén armonizados. Que no coherencia, este es otro concepto que nosotros no utilizamos, ni la coherencia ni nada por el estilo. Porque la idea sería, en una orquesta entera no hay coherencia entre el piano y el violín. Es inútil pretender que suenen igual o que no, que se gusten el uno al otro, o qué sé yo qué. No, lo que se genera es armonía, si acaso, desde el respeto profundo y la aceptación de todos los seres que somos. Y yo digo, ¿no?, que somos, aparte de neuróticos, ¿no?, psicóticos, y el eneagrama también lo deja bien claro con el concepto de reyección, donde no podemos acceder a la realidad tal cual, ¿no?, solamente nos la podemos representar y de ahí limpiar bien nuestras gafas, ¿no?, o ego, o eneatipo en este caso, y somos multiesquizofrénicos, ¿sí? Es decir, hay un montón de yoes ahí dentro, cada uno con la suya, con sus valores, con sus creencias, con su mundo, con su mirada, con sus intereses. Y la cuestión es cómo armonizamos todo esto. Bien, por lo tanto, los pasos para hacerlo sería, primero, el reconocimiento del eneatipo para poder ver cuál es la cualidad fundamental. Luego esto se convertirá en mi talento en la medida en que me pueda desidentificar a través de la sanación de la herida, de que yo no me crea eso que me estoy diciendo, y a partir de ahí hay una ala aliada, que son lo que tenemos al lado en eneagrama, una ala aliada, una ala sombra, integrar las dos, ayudar al coach a integrarlas para pasar al puerto de integración, la dirección de la flechita que veíamos antes, y cuidar de no ir a la desintegración, que sería en la línea, en la dirección contraria de la flecha. A ver, decís, ¿hay una herida principal en el coaching? No, solo hay una herida principal y solo hay un ego. Si nos autoconocemos bien, y esto es un proceso que también le podemos acompañar y nosotros necesitamos hacer, veremos que siempre llueve sobre mojado. O sea, la herida está hecha en el 1, 2, 3 años, a partir de ahí el ego ya empieza a funcionar, vemos a un niño de 3 añitos y vemos cómo empieza a manipular las relaciones para conseguir eso que necesita conseguir para estar bien y ser feliz y sentirse amado y bla, 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 bla. Por lo tanto, fijaos, ¿no? Luego, cualquier cosa que le puede pasar al coachee, y es muy interesante ver de qué habla, ¿no?, cada eneatipo y cada centro, porque nos ayuda mucho ya a hacer hipótesis, ¿no?, y a ver por dónde van las cosas, desde la hipótesis, no desde la etiqueta, y para refutar la hipótesis, no para confirmarla, si no empezamos a manipular. A partir de ahí siempre va a parar al mismo sitio. Entonces, todo nos afecta, todo nos importa, tenemos los 3 centros, nos preocupa la vida, nos preocupa la muerte, nos preocupa el amor, bla, 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 estupendo. Pero lo que realmente me pone en crisis, lo que yo puedo ver como patrón a lo largo de mi vida, lo que me toca profundamente, solo es una cosa, y tiene que ver con mi herida. Y mi automático, el cómo yo reacciono y lo que voy a buscar, lo que yo deseo, lo que yo más valoro, tiene que ver con mi ego, que intenta tapar esa herida de todas las maneras posibles. ¿Sí? Ese es el tema. Por lo tanto, ya veis que nos ayuda también a hacer un camino, ¿no?, de proceso con el coaching. Nos ayuda también desde ahí el eneagrama de proceso, ¿no?, que es otra historia, que no tiene que ver con los eneatipos, bueno, o relativamente, ¿no?, pero es más complejo. Y también me ayuda, ¿no?, desde las leyes. Por ejemplo, hemos visto ya un poco el principio de aceptación, pero también había el principio equilibrante o de sabiduría. Nosotros trabajamos muchísimo con él.
tiene que ver con la tesis, síntesis, síntesis, antítesis, ¿no? Y tesis de Hegel, por ejemplo, y tiene que ver con esta idea de que también de la psicología, ¿no? De Jung, psicología de los yoes, ¿no? De abrazar la sombra, y con este principio desde la mar, donde las polaridades donde me encuentro, y fijaos que la mayoría de coaches nos vienen con una dualidad, ¿no? Entre quiero y no quiero, me gustaría y no puedo, ¿no? Yo qué sé, familia, trabajo, tengo que tomar esta decisión, pero entonces tal, ¿no? Quiero dejar el trabajo, pero quiero seguridad, bueno, lo que sea. ¿Cómo trascendemos eso a un nivel superior de conciencia? Que eso tiene que ver con ir a nuestro potencial, salir de esta dualidad, pasar a la no dualidad, tiene que ver con el camino hacia la esencia y la sabiduría. Cuando estamos fuera de este juego de egos, cuando entramos, nos acercamos a la esencia, desaparecen los valores, se manifiesta el ser como es y lo que hay es una sensación de unidad, ¿sí? De completitud. Por eso ahí el amor, la felicidad, la plenitud, llamarle como queráis, y ese es el camino espiritual. Por eso a veces al coaching esencial, ¿no? Nos dicen que somos un coaching espiritual, porque vamos hacia ahí. Y luego además tenemos otra idea de eneagrama que nos da, que es la ley del 7, que es la idea de proceso. El proceso no es lineal, el proceso, si seguimos al kairos y no al cronos, muchas veces el coaching moderno, que bebe, ¿no?, de nuestra sociedad posmoderna, todavía imbuida en los objetivos, en los resultados a corto plazo, no sé qué, tal, ¿no? Las exigencias de los egos, de los coaches, sobre todo de las empresas que son muy neuróticas, ¿no?, todavía. Tenemos todavía esta idea, ¿no?, de proceso lineal, teleológico, donde yo empiezo aquí, hago unos pasitos y tengo que acabar aquí a este día concreto determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esta idea, ¿no?, todavía moderna, desde la ley del 7 ya vemos que no es, y bueno, basta ver nuestros propios procesos, ¿no? Ni son lineales, tienen agujeros por ahí, vamos adelante, atrás, nos perdemos, nos encontramos, van en bucle, ¿no? Pasan cosas y vamos yendo hacia algún sitio donde no necesariamente hay que llegar. Por eso nosotros hablamos también, ¿no?, de la idea de estrella polar en lugar de objetivo. Es un sitio al que me dirijo, un sitio que me orienta, que está en contacto con mi ser esencial, con mi motivación existencial profunda, pero que no tengo necesariamente al que llegar. Bueno, son ideas, ya digo, profundas, potentes, que a veces cuestan un poco de entender o se pueden confundir si no se explican con su debido tiempo, ¿no? Pero ya digo, entre las diferentes charlas que vamos haciendo, los materiales que tenéis en la web y quien quiera más, pues pueda profundizar, seguro que vais perfilando lo que más os interese. Bien, aquí tenemos las leyes que he comentado así súper rápidamente. Una idea clave también es que este movimiento, ¿no?, de la ley del 3 puede ir ¿no?, a llevarnos a un nivel de conciencia superior, pero también puede facilitar la involución y quedarme todavía más pegado a mi ego desde el miedo en la zona de confort. Así que ojo lo que hacemos los coaches con esto. ¿Quieres decir que si descubrimos nuestra herida, aquel patrón que se repite? No, el patrón que se repite es lo que surge de la herida. El patrón que se repite tiene que ver con el ego que se genera a partir del querer tapar la herida en lugar de sanarla. Y descubrimos que tapa mi ego asociado. No, mi ego es lo que veo. Es cuando trascendemos el ego y llegamos a nuestro ser. En la medida en que a partir del ego muchas veces nos damos cuenta de qué herida hay, ¿sí?, o a partir sobre todo del dolor y del sufrimiento, el concepto de resiliencia va a parar ahí. Es cuando yo puedo sanar mi herida. Mientras yo me mantengo en mi pose, ¿no?, el postureo que ahora diríamos, ¿no?, lo que dicen, ¿no?, los millennials, queda tapada la herida y no la puedo sanar. Y entonces sigo ahí engordando al ego, metiéndome más y más y más en la trampa, en una vida de sufrimiento, de despiste, orientado hacia afuera, intentando buscar fuera lo que deberíamos encontrar dentro, ¿sí? Porque no sostenemos el agujero, la falta fundamental de todo ser humano, que no es omnipotente, que no es amado por todo el mundo y que no lo sabe todo, y que etcétera, etcétera. Como esto nos cuesta de sostener, y ahí, ojo, ¿no?, con el concepto de crítico interior, porque no solamente es el que nos hunde en la miseria, sino el que nos levanta en la gloria. Buena película para ver esto, Birdman.
porque hay muchos coaches o algunas, ¿no? Algunas miradas que lo que hacen es, desde el empoderamiento y desde estas historias, ¿no? Motivacionales, competenciales o no sé qué, engordar a los egos desde un crítico interior inflacionista que te hace sentir lo más mejor, pero no te permite ser humano. Por lo tanto, estás más metido todavía en la trampa. Así que, ojo con estas cositas que al final se acaban volviendo en contra. Vale. Estamos fuera de tiempo. A ver, ¿qué más os tengo que decir que sea muy relevante? Bien, por ejemplo, para explorar el eneatipo, a partir de los relatos significativos, este ser histórico que se ha construido el coachí, los hitos, y no es ir al pasado, es ir a su presente, tal como lo tiene construido hoy. Preguntando respecto a la tríada, estos 3 centros que hay en cada uno, respecto a la éxada, respecto a hipótesis, miedos, amenazas, motivaciones, etcétera, alas, subtipos, niveles, grupos, luego hay grupos, ¿no? Hay eneatipos que parecen similares pero tienen distinciones sutiles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me ayuda a poder facilitarle ir hacia este proceso que yo le puedo decir al coachee que es con eneagrama, pero no es necesario. Me puede servir a mí como coach sin necesidad de compartirlo con él si es que no le interesa. Pero también le puedo decir que se lea un libro, que explore. Un test no, los test no sirven de nada. Pero esa es la idea básica. Cuando hacemos todo esto, al coachee le ayuda a entrar en contacto con su real potencial. El 4, o sea, cada eneatipo tiene un don, ¿sí? un talento específico y una virtud específica, además de, o para ello, ¿no? Tiene que poderlas tener todas, o sea, entra en contacto con ese saber, ese poder ser desde el fluir, ¿no? Y esto es el don, ¿no? que le podemos regalar al coachee cuando hacemos un buen proceso de coaching o le acompañamos ahí, porque como decíamos, esto es un proceso de vida para el coachee. En cualquier caso, como siempre digo, no creáis nada, experimentadlo. Muchas gracias, también desde la ICF, y aquí tenéis los datos de contacto y las próximas actividades que nos quedan, 2 virtuales, el 18 y el 19, y una presencial, el día 20 aquí en el Instituto en Barcelona. A ver, ¿qué más decís por aquí? Gracias por todo. Respecto a lo que dijiste sobre la formación o conocimientos previos de psicología, ¿qué opinas de los coaches que no tienen esa formación? Que la tienen que adquirir, básicamente. No digo la carrera, digo conocimientos sólidos de psicología, cada uno como quiera y como le apetezca. ¿Nos vas a enviar la presentación? Algo haremos, sí. Muchas gracias, estupendo. Muchas gracias, gracias a todos también de mi parte. ¿Qué más? Gracias, fabuloso, un placer estar contigo. Igualmente, yo sé que voy muy rápida, a veces me decís que wow, ¿no? Es tanta información, pero es que me sabe mal, ¿no? El no poder por lo menos dejar los puntos clave para que luego tiréis el hilo ahí tranquilamente, pero al menos algunas ideas clave que puedan haber quedado. Excelente, me quedo con ganas, enriquecedor, bueno, pues me alegro mucho. Ganas de seguir profundizando, potente herramienta, por supuesto, muchísimo. Vale, pues cualquier cosa ya sabéis, en la web encontráis millones de cosas, nos contactáis por mail para lo que sea y ya veréis en el calendario también las cosas que tenemos abiertas al respecto, incluso con eneagrama, ¿no? Grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Libro recomendado, vale. De libros hay millones de millones. Todo lo que sea sencillo y fácil yo lo excluiría porque puede dar confusión y puede llevar a etiquetar y a hacer cosas extrañas con eneagrama. Desde nuestra línea esencial, claro, nos interesa este viaje a la esencia, por lo tanto, 2 grandes libros para mí. Orientado a este desarrollo, a este eneagrama de la personalidad en profundidad, La sabiduría del eneagrama. Lo tenéis en cualquier librería, lo encontráis incluso en PDF por internet, es un clásico, está dentro de la línea jesuita de Riso y por lo tanto trabaja en esa línea de ir hacia la esencialidad.
la sabiduría del eneagrama. Y luego, quien quiera profundizar en la base, en este símbolo del ser y todo lo que hay implicado ahí, las leyes, etcétera, etcétera, el libro de Abdul Karim de el eneagrama sufí, que como digo no encontráis en librerías, pero si por ejemplo vais a nuestra web, a tienda, encontraréis el libro, que los de Barcelona podemos quedar y os lo damos o venís, o los que estéis por ahí veréis el link a la editorial para que lo podáis pedir directamente. Me has despertado curiosidad, muchas gracias. Vale, inmenso deseo de profundizar. Los créditos. Vale, nosotros tenemos ya vuestra asistencia controlada, ¿sí? A través de Zoom. Esto nosotros luego lo pasaremos a la ICF y los que estéis acreditados, etcétera, y podáis tener los créditos, ¿no?, de formación continua, os los enviarán. En cualquier caso, si veis que en un tiempo prudencial no os llega, no sabéis nada, pues nada, nos lo decís o se lo decís a la ICF y ya está. ¿Vale? Pues nada más, si no hay ninguna otra cosita, estupendo. Hay un libro práctico, hay un libro muy práctico de Pacheco, ¿vale? No, ahora no caigo, no sé cuál es, pero si me envías, Julio, un email, pues genial, ¿eh? Y aquí lo comparto en voz alta, un libro de Pacheco. Eneagrama y trabajo sobre sí. Se llama así el libro, vale, estupendo, muy bien. Hay buenos libros, ¿eh? Por aquí tengo algunos, yo que sé, La dimensión espiritual de Eneagrama o, bueno, Carácter y neurosis, que es un clásico también, sobre todo para los que sois psicólogos, os dedicáis más, ¿no?, a una intervención más terapéutica. Me he conectado con la espiritualidad de San Ignacio en sus ejercicios espirituales, sobre todo en la primera semana, ¿sí? Por ejemplo, hacen muy buena formación en Eneagrama, uno de estos referentes que decíamos, Cova Manresa, los jesuitas, o sea, hay toda una línea de desarrollo, los jesuitas utilizan Eneagrama. ¿Hay dinámicas que utilizas para Eneagrama? Sí, muchas. Por ejemplo, incluso nosotros tenemos desarrollado las configuraciones sistémicas eneagramáticas, que es configurar, es constelar encima de Eneagrama, además de otras cosas. También las tenéis abiertas, si queréis, en la web, podéis explorar. Si vais a nuestra web, a ¿qué hacemos?, a Eneagrama, allí también os saldrán cositas de Eneagrama que os pueden interesar. Vale, sí, Claudio también tiene 27 personajes. Bueno, este yo no sé si lo recomendaría especialmente, además no está escrito por él, está supervisado. Pero bueno, cada uno, depende de la formación que ya tenga en Eneagrama y su conocimiento, pues que vaya explorando y vaya tirando hilos, que si los subtipos, que si alguien que habla especialmente de Eneagrama aplicado a no sé qué, o un aspecto determinado de Eneagrama, pero para empezar, no empecéis por ahí, empezad con la base. De acuerdo, pues sí, el material, como decía, esperemos enviarlo y aunque sea un trozo, se ha cortado, pero bueno, y ya está, estupendo. Pues un placer, namaste, y estamos en contacto en sucesivas webinars o por aquí o por el mundo mundial de internet o presencial los que estéis cerquita. Muy bien, nos vemos. Un abrazo a todos.